deadline. Hoy usamos esa palabra para hablar de tareas, entregas, trabajo. Pero originalmente, una deadline no era una fecha, era una línea real, y cruzarla podía costarte la vida. Sí, la palabra que hoy aparece en Google Calendar nació en un contexto muchísimo más oscuro. Hay palabras que parecen completamente normales hasta que descubres su historia. Y deadline es una de ellas, porque detrás de esa palabra que vemos en correos, calendarios y universidades, hay guerra, prisiones y muerte. Y lo más curioso es que casi nadie piensa en eso cuando dice I have a deadline tomorrow. Hoy vamos a recorrer el origen completo de esta palabra y cómo pasó de significar una línea mortal a convertirse en parte de nuestra vida diaria. Deadline viene del inglés y está formada por dos palabras simples, dead y line. Dead significa muerto. Viene del inglés antiguo dead. Mientras tanto, line viene del latín linea, que originalmente significaba hilo o línea. Todo parece normal, hasta que ambas palabras se unen. Deadline, la línea de la muerte. Y no era una metáfora. Durante la Guerra Civil de Estados Unidos, algunos campos de prisioneros tenían una línea física alrededor del perímetro. Los prisioneros no podían cruzarla. Si alguien lo hacía, los guardias podían disparar, sin advertencia. Esa era la deadline, la línea que separaba la vida de la muerte. Uno de los casos más conocidos ocurrió en el campo de Andersonville, en Georgia. Allí existía una barrera interna conocida exactamente con ese nombre. Y lo más interesante es que originalmente la palabra no hablaba de tiempo. Hablaba de límites, de una frontera que no debía cruzarse. Con el tiempo, deadline salió del contexto militar y empezó a usarse en periódicos y redacciones. A finales del siglo XIX, los periodistas tenían un momento límite para entregar artículos antes de imprimir la edición. Ese punto crítico empezó a llamarse deadline. Y aunque el significado cambió, la sensación seguía siendo la misma. Había una línea que no podías cruzar. Después la palabra llegó al mundo empresarial, académico y tecnológico. Y hoy vivimos rodeados de deadlines. Deadlines para pagar cuentas, para entregar proyectos, para subir tareas, para literalmente todo. Y lo curioso es que la palabra todavía transmite presión, urgencia, cuenta regresiva, porque sigue representando un punto de no retorno. Hoy, deadline significa principalmente en fecha límite. Por ejemplo, the deadline is Friday. O I need to finish this before the deadline. Y aunque muchos idiomas tienen traducciones propias, muchísimas personas siguen usando directamente la palabra inglesa. ¿Por qué? Porque deadline suena más intensa, más urgente, más seria. Y probablemente eso tiene relación con toda la carga histórica que todavía arrastra la palabra, aunque casi nadie lo sepa. Lo más interesante es que seguimos viviendo rodeados de líneas invisibles, solo que ahora están en nuestros teléfonos, en calendarios, en notificaciones, en temporizadores. Todo el tiempo corremos contra límites, y quizá por eso la palabra sobrevivió también durante tantos años. Porque describe una experiencia muy humana, la presión de llegar antes de que sea demasiado tarde. La próxima vez que escuches la palabra deadline, vas a saber que empezó siendo algo muchísimo más oscuro que una simple fecha de entrega. Y honestamente, eso es lo fascinante de la etimología. Las palabras cambian, viajan, sobreviven siglos, mientras esconden historias increíbles. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y cuéntame qué otra palabra te gustaría explorar.
porque el lenguaje está lleno de historias ocultas.